Ya, buenas tardes nuevamente. Iniciamos esta entrevista que forma parte de una serie de registros audiovisuales que estamos realizando a propósito de lo que fueron los cordones industriales en Antofagasta. Estamos con una de las personas que formaron parte de dicho movimiento, así que le vamos a pedir en primer lugar que se pueda presentar y nos pueda decir en dónde nació, por favor. Bueno, mi nombre es Guacolda Abdulia Bascuñán Aravena. Nací el 29 de septiembre de 1948 en Santiago, en Providencia, ¿ya? Bueno, desde ahí que dicen que soy la oveja negra de la familia porque soy del Partido Comunista, fui del Partido Comunista, ¿ya? Tengo ahí mucha historia en Santiago, mucha historia en el sentido de que eh, como quien dice, mi madrina política fue la Gladys Marín, gracias a Dios, aprendí mucho de ella y tanto fue así que visitábamos las poblaciones, en esa época los diputados y senadores les llegaba el barro al cuello y ningún problema, ¿entiendes? No como ahora que lamentablemente la gente no hace eso. En Santiago era muy crudo todo, la pobreza, era muy fuerte ver a los chicos pequeñitos en los campamentos, ver niños sin ropa, en el frío, mojados, con hambre. Entonces se ayudaba a esa gente, se ayudaba a toda esa gente. Era otro Chile. Era otro Chile realmente. Incluso como yo tenía tanto movimiento en Santiago, siendo una chica de 14 años, 15 años, yo estudiaba en el Conservatorio de Música, jugaba básquet, hacía miles de cosas, estaba en el partido, estaba en todas. También con Gladys conocí el Congreso, trabajé allá, fui taquígrafa en práctica. O sea, ¿Qué edad entró a militar o empezó a militar? yo sin carnet, sin nada, empecé a militar como a los 14, 15 años, empecé a hacer estos movimientos. Pero socialmente siempre desde los 12 años yo ya tenía ese ímpetu de ayudar a, a gente que no tuviera voz, mis mismos compañeras, las compañeros, eh, el hecho de decirle, mira, tú puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, hay que leer, hay que informarse. Siempre tuve ese ímpetu. Fui extremadamente, tal vez, para la época, muy, no sé, que era como raro para la sociedad realmente el hecho de ser tan movida. Hasta que, bueno, a los 6 meses, porque llegué y entré inmediatamente al colegio, Oh. acá. Y a los 6 meses ya me estaban eligiendo para la directiva Del centro de alumnos. del centro de alumnos. ¿Y allá en Santiago igual fue de la directiva del centro de alumnos? Sí, Ya. no había, pero sí yo movía las cosas Ya. en las monjas. Era una dirigente innata. Parece, Ya. parece. Y se trajo esa experiencia para acá. Sí, me la Ya. traje. Es que mi personalidad siempre fue así, muy, tal vez un poco avasalladora, no sé, pero para mí no habían puertas cerradas, no tenían que haber puertas cerradas, ni tampoco la palabra el yo no puedo. ¿Y fue muy diferente militar allá en el PC y militar acá en el PC? Sí, ¿O fue parecido? ¿Cómo sí, fue esa sí, experiencia? fue muy diferente. Incluso es diferente hasta en la ciudad que yo vivo. Ya. Es diferente, ¿Por qué? porque el ser humano es diferente. El ser humano en sí es de acuerdo a la región. En Santiago se vive en una selva. Mm. Uno nace en una selva, nace en una selva. Mientras que en provincia la vida es más tranquila, más pasiva, hay más tiempo para muchas cosas.
Se puede hacer más cosas. Entonces la gente es como, ya, sí, vamos a hacer tal cosa. Ya, pero mañana. No, hagámoslo después mejor. ¿Me entiendes? Ya, Entonces yo me acostumbré también por familia de que las cosas se hacían al tiro ya, claro. no después. El después no existe. En su tiempo de estudiante en el ISCA, ¿nos podría comentar si estuvo en movilizaciones, en tomas de establecimientos, en marcha? ¿Por qué se Sí. movilizaban? Sí, lo que pasa es que en esa época estábamos en una reforma educacional, ¿ya? Y cuando yo llegué a ese colegio, estaba de director el señor Vivero, que me decía revolucionaria sin causa, pero yo le discutía que no, que había una causa, que teníamos causa, los jóvenes teníamos y siempre vamos a tener, siempre van a tener causa por qué luchar. Entonces, él estaba muy enojado con mi persona porque decía que yo influía mucho en los compañeros y era primera vez que se habían tomado el colegio, primera vez que nunca se había visto en la ciudad de que se tomaran los colegios. Ahora yo no puedo decir si era así o era no, si era verdad o era mentira, porque yo como venía llegando no sabía la historia para atrás de la ciudad en cuanto a los colegios. Por lo tanto, nos tomábamos los colegios, salíamos a las calles, salíamos con los chiquillos de las universidades, nos juntábamos, todos salíamos a la calle. Y como decía anteriormente, acá había un solo guanaco, no había más en la ciudad. Entonces, salíamos, marchábamos por la calle, porque la calle Prat pasaba la locomoción, no es como ahora que es un paseo, y lo mismo la calle Mata, un paseo. Entonces nos dábamos vuelta por la calle Prat, por ahí por la Catedral, Intendencia, nos dábamos vuelta por la Intendencia, y claro, y no pasábamos por la tercera comisaría, sino que un poco antes nos dábamos vuelta a ¿Y tenían 7. alguna organización de estudiantes, alguna coordinadora de centros de estudiantes? ¿Cómo se organizaban con los universitarios? No, las directivas, los presidentes, ¿ya? Yo era la secretaria nomás, ¿ya? Pedro Rojas, que era el presidente, se juntaba con los presidentes de las demás federaciones y tenían reuniones y él traía la información y bueno, ahí dialogábamos y discutíamos y analizábamos los temas, qué es lo que íbamos a hacer, qué podíamos y qué no podíamos hacer también. Así que, y además también esto se conversaba en los partidos. Claro. O la juventud comunista. En la juventud comunista, ahí se conversaba ¿Usted también. por esos años ya oficializó su militancia en la juventud? Sí. ¿Cómo era la J acá en Antofagasta? A ver, no sé cómo decir. Era entretenido, era chiquillo tranquilo, eran tranquilos. Pero eran 30, 50, 100. No, a ver, no, la J éramos puros estudiantes. No recuerdo haber visto otro tipo de... Éramos más estudiantes y habían chiquillos de la universidad también. Hubo uno que fue candidato a parlamentario, Alfredo Iriarte. Claro. Que era presidente de la fecha Antofagasta. Sí. Claro. Sí, Alfredo Iriarte, sí. Lo recuerdo de Alfredo. Y después me fui di la preaptitud académica y me fui a la universidad, a la Chile. No quiere la Chile. ¿Se de Antofagasta? Claro, se de Antofagasta. ¿Ahí estudió administración? Ahí empecé primero, sí. Pasé primero a estudiar en inglés. Yo dije, no, esta cosa no va conmigo, inglés, no quiero nada con los gringos, no me voy a meter nunca para ese lado. ¿Ya? Así que, bueno, como me gustan las leyes, me gusta ver todo lo que sea parte humana, voy a estudiar, dije yo, administración de empresas. Por ahí me empecé a meter en todo lo que era la parte de recursos humanos. ¿Ya?
Y ahí usted entró a la Chile C de Antofagasta antes de que Allende saliera presidente, en los Claro, 60. claro. No, Ya. en los 70. El 70 usted entró ahí. Claro, Ya. claro, Cuando en esos estaba Mario años. Baeza en la Mario vicerrectoría. Baeza estaba ahí. Ya, Estaba ya. Mario Baeza. Sí, Mario Baeza me conoció muy bien también. Y ahí estudió usted el técnico administrativo que duraba 2 años. Claro. Ya. ¿Y cuándo salió de la Chile? ¿El El 71? 71. Ya. 71. Ya después, estando en la municipalidad, Ya. trabajaba en la municipalidad con Germán Mirich. Ya. Y Germán ahí Mirich Vega. sí, y ahí estuve en varios departamentos porque había que reestructurar, faltaba personal, y bueno, la misma experiencia que yo tenía, porque independientemente de estudiar en la universidad, yo estudiaba aparte Ya. mucho, leía mucho, y sobre todo, más que nada, temas laborales, leyes laborales. Siempre estaba muy informada. ¿Y ahí en la Chile usted también fue de un centro de alumnos o fue No, más estuve algo más? con ellos trabajando, Ya. sí, pero no era parte del centro Ya. de No alumnos. tenía cargo, pero No tenía cargo, pero sí movilizaba gente. Estaba en un proceso de reforma universitaria de la Claro, universidad por esos años. claro Claro. que sí. Es que era fuerte la DC. En la Chile C Antofagasta las dos principales fuerzas eran el PC y la DC, Claro, pero cuando usted entró ya estaba más normalizado porque la reforma estaba institucionalizada, toda vez de que Mario Baeza Marambio, que era el vicerrector de sede, fue elegido democráticamente y él era muy Claro. cercano al PC. claro. Entonces no estaban aún esos conflictos tan No presentes. estaban tanto, No. ¿no? Y eso sí que yo me acuerdo que yo pasaba muy metida en la oficina de él conversándole cosas de política, más que nada, Claro. y me aconsejaba, es decir, fue bien, siempre he tenido buenos consejeros. Ahora, Bueno. es interesante notar que uno de los candidatos que compitió contra Mario Baeza Marambio fue Rubén Bustos Lynch. Sí, Rubén Bustos, tú me hiciste acordar de él, mira, claro Que era sí. demócrata cristiano de C, y era abogado. C, claro. Tuvo un fuerte... ¿Usted lo conoció ahí en la Chile? Sí, Ya. sí, levemente lo recuerdo. Ya. Sí. Desde que trabajaba con Germán Mirich Vega, que era el alcalde de Antofagasta, Sí, del PC, sí. él Sí. asumió la alcaldía el 67. ¿Usted desde cuándo que empezó a trabajar con él? 68. ¿Y a propósito de qué? No, simplemente porque, por lo que siempre digo, por lo inquieta, porque Ya. quería trabajar, Ya. porque no quería ser mantenida por mis padres siempre. Yo siempre pensaba, bueno, ¿y si quedo sola? Soy hija única, ¿qué hago si quedo sola? Claro. ¿Cómo me voy a mantener? Siempre pensé en eso, Ya. desde chica, ¿qué voy a hacer si yo quedo sola? Yo creo que eso me llevó mucho a meterme en trabajo, a conocer, a aprender, Claro. para poder tener conocimientos de. Y en esa época yo entré a trabajar por ese motivo. Ya. ¿Como empleada a la municipalidad? No, yo empecé, a mí me dijo, mira, hay un cargo, me dijo, ¿quién era el jefe de personal? Reinaldo Sepúlveda. Ya. Era el jefe de personal, parece que era él, algo así. Me dijo, yo fui con poca personalidad, decir, bueno, yo quiero saber si ustedes tienen algún pega que me den. Ya. Directa. Al tiro, La no. honestidad por delante. Y le fue bien, po. Me dijeron, no, es que pensaron que por mi físico, qué sé yo, me la tiraron así como diciendo, no, esta no va a querer trabajar así. Ya. Me dijeron, mira, tenemos una vacante como obrera. Ya. O sea, sí, tú vas a trabajar como obrera, ¿y por qué no? A mí no se me va a caer la corona porque voy a trabajar como obrera. Claro. Ya preséntate mañana. Sí, me presenté, ya, claro, me mandaron a trabajar con una señora tan jodida, pero tan jodida, que toda la municipalidad le tenía miedo. Pero al final nos hicimos tan amigas porque me quiso por mi forma de ser. Ya. Era la jefa de bienestar. Esta dama, Lala Márquez, Lala Márquez. que en paz descanse.
Ella en el 48, siempre me acuerdo que había entrado en el 48 a trabajar a la MUNI. ¿Y por qué me acuerdo? Por la fecha de nacimiento mía. Claro. Entonces, me Cuando usted mandaron. llegó a trabajar, ella llevaba 20 años trabajando. Claro. Y la oficina la tenía en el donde está el mercado, en el segundo piso, en una esquina, que da para el lado de Mata Osa. Claro. Ahí tenía la oficina. Y todo el mundo le tenía miedo porque ella gritaba, trataba mal a medio mundo. Y un día fue un operario a buscar la libreta de, esas libretas verdes de seguro que había. Y llega el viejito apenas, así, caminando. ¿Qué es lo que quiere usted?, le dice ella. Señorita Lala, vengo a buscar mi libreta para ir a ver médico. Ya, yo busco la tarjeta, el nombre, se la paso a la Lala. Y ella, toma, le dice, y se la tira así. Yo creo que no sé si alcancé a contar hasta 10. Pesqué la libreta, señor. Vaya, así le dije, señor. Tome su libreta, váyase tranquilito, no se preocupe. Se fue. ¿Qué se imaginaba usted su rota? Le dije, está tan mala esta persona que hay bla, 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 que gracias a ella usted tiene un sueldo, tiene un plato de comida. Y salió gritando de ahí, ella a la alcaldía a acusarme. Porque yo la había insultado, la había tratado mal y que ella, nadie en la municipalidad la había tratado mal. En eso salgo yo y estaban los demás, había más oficinas y me dice, señorita Abdullah, ¿qué pasó? Bueno, pasó esto y esto. Yo suelta de cuerpo, pasó esto y esto. Lo que pasa es que la reté porque trató mal a un obrero. Sí, pero es que a ella no se le llama la atención. ¿Y ustedes quiénes son? Ratones, les dije, ¿cómo se les ocurre dejarse pasar a llevar así? Todo ser humano tiene un valor y es digno. Hay que tratarlo en forma digna. En esos años en la municipalidad había un sindicato de obreros y empleados. Sí, había un... ¿Ya? ¿Usted era parte de ese sindicato? No, Ya. no, de ninguno de los dos sindicatos. Ya. ¿Por? Porque no se me había dado la oportunidad si yo venía entrando. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando en la MUNI? Del 68 hasta 72. Estuvo en la segunda reelección porque Mirich salió reelecto el 71, pues en mayo. No. Tuvo que haber sido hasta el 71 entonces. No. Porque Mirich hace 2 periodos, del 67 claro. al 71 y del 71 al 73. Claro. 73, 72. No, estuve hasta el 71. Ya. 71, 72. Porque en esa oportunidad que yo tuve problemas con esa jefa, ¿cómo se llama? Me mandó a llamar el alcalde y ahí yo tuve la oportunidad de conocerlo, saber que éramos del mismo partido y todo el asunto. ¿Ya? Y ahí me dijo, mira, quédate tranquila, tú sigue trabajando, no porque seas del partido, sino que simplemente porque hiciste lo correcto. Claro. Ahí, bueno, yo le mandé un documento que encontré la otra vez, que usted había sido parte de un comité de Sin Casa, sí, de la municipalidad también. Sí, nos iban a dar unas casas allá en La Roca, el Trocadero era, ya estaban con las llaves listas y yo las rechacé porque me iba a ir a Santiago. Gran error. Después usted se va de la municipalidad a trabajar a Santiago. Me fui a Santiago. Ya. Esa es una época de un... entonces cuando gana Allende, por ejemplo, usted no estaba ganando. En 71. El 70, en septiembre del 70, cuando gana Allende. Septiembre del 70. No, sí estaba. No, sí estaba. Entonces, el 71 usted vuelve a Santiago. Claro. ¿Y hasta qué fecha en 71. Estuve hasta el 72 en mayo, más o menos. A ver, marzo.
abril, hasta mayo más, mayo, Ya, estuvo cortito. mayo, claro. ¿Trabajando de administrativa también? Sí, pero en Ya. cosas más que nada de familia. ¿Fasa? Cuando volví al 72 empecé a buscar trabajo, ¿ya? Y por aquí y por allá se presentó un concurso en la FASA, me presenté, era para la planta, pero el concurso era como administradora. La cosa es que, bueno, en lo que fuera, yo nunca le tuve asco al trabajo, nunca dije, no, yo soy esto, voy a trabajar en esto otro. Así que entré a trabajar en la planta y el contrato decía como secretaria, pero por otro lado era como que administraba, porque a don Raúl le ayudaba en la parte que era de la planta, porque él me enseñó todo lo de la planta, a pesar de que yo sabía, pero de pe a pa, cómo se hacía el ácido sulfúrico. Sí, porque para el Porque registro- yo lo había estudiado muy bien a raíz de una prueba, no me acuerdo dónde fue, que tenía que aprenderme 2 temas, porque se rendía examen, y uno de los temas era el ácido sulfúrico. Yo decía, ojalá que me pregunte el ácido, ojalá que me pregunte, justo me preguntaba el ácido, me había aprendido todo de pe. Sí, porque que para el registro FASA era la fábrica de ácido sulfúrico de Antofagasta. Claro, Y que filial Corfo. abastecía principalmente a las empresas Chuquit. de la minería para hacer el proceso de lixiviación de cobre. Justamente. Entonces, creo que era como la planta que había en todo el norte Sí. grande que abastecía hartas comunas y hartas faenas mineras. Arica, desde Arica a Santiago. Desde Arica hasta Santiago. Los camiones venían a cargar acá y salían. A Chuqui, Calama, todo Chile. ¿Y estaba en un barrio residencial, FASA, en Antofagasta? FASA, sí, fue Ya. construido en un barrio residencial, incluso teníamos muchos problemas con la población, ¿Ya? porque la contaminación, la lluvia ácida, era muy fuerte. Siempre había que estar pendiente de cómo estaba saliendo el humo de las filtraciones, Ya. cómo estaba saliendo, porque siempre tenía que estar muy blanquito ese humo, pero era una lluvia ácida. Estaba ahí en Pedro Aguirre Sí. Cerda. Eso estaba, no, la FASA estaba en Monte Grande, entre Cautín y más la calle más abajo, no recuerdo bien cómo se llama, ¿ya? Y esa calle era una calle de tierra. Ya. ¿Por dónde está la comisaría? Justamente, se bajaba por la comisaría y en el frente de la FASA era una muralla larga, no había nada, y era un camino de tierra solo. Y la FASA estaba ahí. Ya. Y en la otra calle, por donde salía esa calle, no había nada, pues, o sea, había una roca grande. Yo me acuerdo de esa roca grande porque yo tengo un hecho ahí en esa roca grande cuando mataron a una persona de una población que había más debajo. Ya. Una consulta, ¿en la fábrica tenía alguna relación con las poblaciones aledañas? No. ¿No? A nivel dirigencial tampoco. No había nada, no, porque ni siquiera sabíamos de la junta de vecinos que habían por ahí. ¿Y cuánta gente trabajaba en FASA? Ahí trabajábamos en total como 150 personas, más o menos. Era una empresa del área social. Sí, era filial Corfo. Ya. Filial Corfo. ¿Y la casa matriz estaba acá. Ya. ¿Y quién estaba de interventor acá en Antofagasta en FASA? De interventor, el gerente. El gerente en la época de Allende era Juan Alvarado Cádiz. Juan Alvarado Cádiz. ¿Y él era militante? Sí. No, era del Partido Radical, era masón. Ya. Y dentro de FASA estaban los organismos de cogestión, consejos de administración, con participación de obreros. Sí. ¿Cómo se dio eso ahí en el...? Participación de obreros, los empleados, pero no sé, yo siempre encontré que había mucha división entre los obreros, hacían una cosa, los empleados por su cuenta, porque éramos pocos los empleados. Ya. ¿Habían sindicatos distintos entre obreros y empleados? Sí, totalmente distintos.
huelgas, negociaciones, recuerdo usted No, haber ido huelgas ahí. nunca Ya. hubieron en esa época. Lo que había negociaciones y buenas negociaciones, muy Ya. buenas negociaciones, muy buenas, de ambos lados, tanto como de empleados como de obreros. Muy buena la. ¿Sí? ¿Cómo era más o menos la militancia de las personas que estaban en FASA? Por ejemplo, cuando entrevistamos a Herman Suljevich, él nos decía que en INACESA había principalmente gente del MAPU y del PS. Por ejemplo, en FASA, ¿cómo era esa composición? Más militantes. Claro. No se notaba mucho ahí la militancia, porque el presidente del sindicato de empleados era demócrata cristiano, Ya. pero no era una persona que luchara, que se hiciera notar mucho como militante. Ya. Y habían otras personas que el gerente había traído de otras ciudades. Yeah. Y él como radical, los radicales que habían tampoco hacíamos mucho movimiento político. Ya. ¿Y el sindicato de Pero obreros? ¿Quién estaba ahí en el sindicato de obreros? el que estaba ahí parece que era de apellido Stay, no recuerdo Ya. bien. ¿Pero Era un militante también? sí, era un caballero canosito y siempre pasaba en la oficina viendo uno y otro problema Ya. de los trabajadores Ya. que me tocaba bien ver, porque yo después de la planta pasé a la gerencia y ahí en la gerencia tenía que haber muchos problemas de los trabajadores, Claro. de todo en general se veía ahí. El paro de octubre del 72, el paro patronal de octubre del 72, ¿cómo lo vivieron ahí en FASA? Ay, ahí en FASA. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros para defender el gobierno de Allende venían todos los trabajadores del sector norte, que éramos los cordones industriales que estábamos conectados, ¿Ya? y salimos toda la calle, algunos empleados y algunos obreros tuvieron que quedarse porque la planta no se podía parar, porque demoraba una semana para detenerla y una semana para echarla a andar. Ya. Entonces muchos obreros se quedaron ahí, pero los que podíamos salir, caminamos desde allá, de FASA, hasta la Intendencia. ¿Cuándo fue eso? Eso fue para la época para defender al gobierno, Sí. en el mes de, ahí sí que, ¿Fue el 72? No, 73. 73, Porque no, fue en julio del 73 Sí. más o menos, Julio del 73. claro, más Porque o ella menos ya en habla esa de los fecha. cordones industriales Claro, acá, po. sí, Claro. en esa época, ¿Cómo fue esa? porque ¿Cómo se enteraron? ¿Le llegó la noticia allá? Dijeron, tuvo telefonazos, llegó un dirigente, dijo, paren la planta. ¿Cómo fue? un dirigente. Cuéntenos ese día. A ver, ¿cómo fue eso? Bueno, de partida, el Telex, una máquina grande, Telex, la usaba solamente en la oficina de operaciones, pero cuando yo la necesitaba iba y la ocupaba. Entonces yo me comunicaba con las personas por ejemplo, de allá de la Chimba o más acá, Ya. En la chimba estaba el complejo avícola. el complejo avícola. Claro. Y yo consultaba, éramos muy, ¿cómo decir? Siempre como que hablábamos en clave, Ya. ¿ya? Claro. Entonces ahí me decían, va tal compañero a tal cosa, entonces ya sabía y yo comunicaba a algunas personas, porque no toda la gente de FASA era de confianza o era del cordón industrial. Ah. Porque en lo que es lo personal era así como una cosa encubierta. No era así, yo pertenezco al cordón industrial. No, eso no se daba. Ah, no pertenecían como fábrica al cordón. Como fábrica en sí, no, Ya. algunos. Ya. Pero adherían a la convocatoria del cordón. Pero por supuesto, y arrastrábamos. Entonces el cordón fue el que organizó esta marcha. Claro, el cordón organizó la marcha
y ahí se empezaron a acoplar todas ¿Y cómo las fue, pues, la organizaciones. marcha? ¿Cómo fue la marcha? ¿Te acuerdas cuántos fueron? Era ¿Llegaron a la mucha, plaza? éramos mucha gente con casco, éramos mucha gente, porque nos íbamos sumando desde allá, Ah. se iban acoplando mucha gente. Sí, porque por ahí Fue mucha. estaba cerca igual ahí Madeco, ¿no? Manufacturas de cobre, Madeco venía ya. también, Pasa, La claro, Chimba, la chimba, después más por acá tenían ya la CCU. la CCU, Mm, ya. todo se fueron sumando, sí, pero es que era mucha gente. Claro. Era mucha gente. Y de ahí de los cordones de acá en No- Antofagasta, ¿recuerda algún dirigente, alguna dirigenta? Por decirle algunos nombres. Mira, lo que me acuerdo es de uno de los que me acuerdo es Gastón Araya, Pedro Araya también, Quiñones, Ya, Lautaro Quiñones. Lautaro Quiñones, famoso Lautaro. María Isabel Y- Encina, del Inconor, por ejemplo. No, ¿Alguna mujer dirigenta? No, la María Isabel no me acuerdo. Ya. No. Ya. Pero sí, habíamos mujeres, sí. Una consulta por esta marcha. Cuando llegan a la intendencia, ¿hay un acto? ¿Hay palabras? Sí, hubieron palabras en defensa del gobierno. Estaba el intendente ahí, el Fernando Gómez, Fernando del Gómez, PC. del PC, y el que era, ¿cómo se llama? Secretario de abogado, Sí, el que... Norman Marín Rojo. No es Norman. Norman que lo Garín. Garín Rojo. Garín. Con Garín, Que era PC igual, ¿no? sí, con Garín nos juntábamos en las tardes, como día por medio más o menos, éramos un grupo como de 12 personas. Nos juntábamos a practicar ruso, porque no teníamos con quién conversar en ruso. Entonces nos juntábamos en la intendencia en las tardes, tipo 6:30, estábamos como hasta las 8:30, conversando en ruso, porque era muy agradable, O sea, vuelvo a esta marcha porque es muy relevante para la defensa del gobierno. No lo digo así, pero... Claro, no. ¿Cuál fue el No, tono? sino que simplemente era que cuídense, prepárense para cualquier cosa que pueda pasar. Pero tenemos que seguir defendiendo al gobierno. Mantenerse alerta. Mantenernos alerta. Esa era mantenernos alerta. Y así fue como teníamos que mantenernos. Bueno, de ahí me acuerdo, no sé si fue antes o después, que se formó la coordinadora de donde estaba la JAP, donde estaba ¿cómo se llama? Bueno, ahí entró los cordones industriales. Era todos los centros de madre. El comando comunal. El comando comunal. Yeah. El comando comunal. ¿Te recuerdas haber participado de la constitución del...? Sí, el comando comunal. Sobre todo la JAP, me acuerdo muy bien. Me acuerdo muy bien en el sentido de que... ¿Por qué? Porque en esa época mi madre, que no era política, no era nada, nunca lo había sido, por la descendencia de familia también de ellos. Ella fue dirigente de la JAP. Hay un ahí nosotros controlábamos también la distribución, el abastecimiento, que no hubiera abuso, que no se le diera más a otros, a todos por igual. ¿Hubo harta polémica en Antofagasta? ¿Pasaba eso? De que podía pasar. No, de que podía pasar, podía, pero ustedes, por ejemplo, ¿encontraron gente, no sé? Mercado Negro, sí, también la hubo. Sí, también hubo gente que usó la mercadería para el mercado negro y eso se prestó para muchos malos comentarios referentes al gobierno, cosa que no era el gobierno. Porque en todas partes hay ovejas negras, ¿no? Ya. Mire, acá por ejemplo en la CUT estaba el secretario general de la CUT acá en Antofagasta era Lorenzo Araya.
Lorenzo. Lorenzo Araya, que era de la sí, construcción y que era militante Sí. del PC. sí, a Ya. él lo conocí por el PC. Ya. Por el PC lo conocí. Mm. Lorenzo sí. Él dirigía la Sí. CUT, otros dirigentes, por ejemplo, Iván Gordillo, que era Gordillo del PS. también, claro. Pero, por ejemplo, Sí. ¿usted nunca recuerda haber visto gente de la CUT en la fábrica, haber conversado algo? Por lo menos conmigo no, pero Ya. sí, lo que recuerdo sí es que el presidente de empleado, no me acuerdo este nombre, tengo la foto nomás de él. ¿Ya? Él sí se reunía con la CUT, decía voy a reunión a la CUT, llegué de la CUT, qué sé yo. Ya. Pero no había mayor comunicación Ya. con todos nosotros porque era un demócrata cristiano que no transmitía mayormente y tampoco transmitía confianza. Claro. No Acá transmitía, la DC sacó segunda mayoría en la elección de la CUT. claro, Tenían el subsecretario que era Gastón Videro, que Sí. era el administrador de Emporchi. Hace un momento usted comentó de los cordones industriales en Antofagasta. No sé si usted recuerda cuáles fueron sus primeros acercamientos al cordón industrial en Antofagasta, qué fue lo que supo, qué se le viene a la mente cuando decimos esa palabra. Lo primero que se me viene a la memoria es el asunto de las reuniones que teníamos a veces en la fábrica y no me puedo acordar bien qué dirigentes eran, pero eran como 2 veces a la semana que nos reuníamos porque yo también participaba. Ya. A ver, para mí los cordones industriales fue algo que tal vez no debería llamarlo lindo, sino que fue la fuerza de los trabajadores, fue la fuerza de nosotros, el ímpetu, que queríamos que las cosas cambiaran en este país, que queríamos que hubiera una sociedad realmente respetada, satisfecha, que iba a costar conseguir los logros que Allende quería, pero que con el apoyo de nosotros iba a salir adelante. Teníamos todas las ganas, toda la fuerza, y eso es lo que a mí me queda de los cordones industriales. Que había muchas discusiones, claro que las habían, por lógico. Somos todos seres diferentes, ideas diferentes, que pensamos diferente, vemos las cosas diferentes. Por lo tanto, era enriquecedor, realmente. Usted habla de cordones industriales, eso quiere decir que en Antofagasta había más de un cordón industrial. Claro, estaba el norte, Ya. había el sur, y nos uníamos. No entiendo. Estaba el cordón industrial norte, cordón industrial sur, y algunos del centro parece que también habían formado cordones industriales. Claro, y después todo eso se juntaron en el comando comunal que usted dice. En el comando comunal se juntaron todos. Justo por esa fecha, bueno, eso sale en la prensa local, cuando se constituye el comando comunal acá, en agosto del 73, Claro. y inicia la política de la ley de defensa de armas de allanamiento de fábricas. Sí. Acá en Antofagasta se allana la CSU y se allana INACESA. Y aparte la sede del FTR local. ¿Cómo vivieron ustedes ese proceso de allanamiento? ¿En algún momento se propusieron salir a defender las fábricas que estaban siendo allanadas? ¿Cómo fue? Gracias. Gracias. Te doy las gracias por lo siguiente. Nosotros fuimos allanados. Fuimos allanados. ¿Previo al golpe? Previo al golpe, sí. Fuimos allanados porque el tema del ácido siempre fue algo que pensaron que queríamos envenenar, por lo menos en lo personal, que queríamos envenenar el agua de Antofagasta, pero era algo muy crucial, porque en FASA se decía de que nosotros hacíamos prácticas de armas. Y la que dirigía las prácticas de armas fui yo acusada por tal cosa. ¿Y quién los allanó a ustedes? ¿La Fuerza Aérea? ¿Quién los allanó? No, era el regimiento, y siempre fue el mismo regimiento. ¿Ya? ¿Cómo se llama? El blindado. El blindado.
ahí tengo una confusión, porque después del 73 llegaban los mismos, si no eran boinas rojas, se ponían boinas negras y usan distintas boinas, entonces uno se confundía, pero el hecho de que llegaran con tanques y con tanto armamento, es que era mucho el armamento con el que llegaban. ¿Y encontraban armas en el allanamiento? No, ninguna, si no usábamos ni piedra. Más piedra usábamos cuando éramos chiquillos en el colegio. Oiga, retomando un poquito, bueno, usted nos comentaba que lo que usted en esos años veía como Los Cordones era una organización de fuerza de los trabajadores, de ímpetu. De unión. ¿Qué cree usted que le faltó a Los Cordones Industriales para ver sobreponerse a lo que ocurrió? Quizá con una mirada más crítica que... Mira, yo creo que nos faltó realmente, yo siendo de Los Cordones Industriales, hago tal vez un mea culpa de haber dejado un espacio para que los demócratas cristianos, que eran los ambiciosos, haberlos dejado que pasaran adelante y se unieran con las Fuerzas Armadas. Nosotros nunca debimos haber dejado, los de izquierda, haber dejado pasar a estos demócratas cristianos que prácticamente eran más de derecha que de nada. Porque yo el 11 de septiembre lo pasé en Santiago. En Santiago lo pasé. O sea, viví todo. ¿En qué mes se fue para allá usted? En septiembre nos fuimos como el 8 de septiembre nos fuimos y se fueron todos los gerentes de todas las empresas del Estado. Del área social. Del área social de Chile a Santiago, y se fueron con sus brazos derechos con las personas que manejaban toda la parte confidencial de la empresa. En eso estaba Mario Silva. Nos vimos con Mario Silva ya. Mario Silva se alojó en otro hotel. Ronald Solari de Madeco igual viajó para allá. También, todos. Eugenio Ruiz Tagle de Inacesa. También, todos. Y ¿qué pasó? Que Allende se iba a reunir con todos, ¿ya? Para ver los nuevos lineamientos, cómo íbamos a seguir, qué sé yo. Pero ¿qué pasó? Que nosotros estuvimos en el Congreso el día 9, parece que fue, y en el Congreso se hablaba de un posible golpe militar, ¿ya? Que se humeaba, había algo. Ya pasó, y el día 11 en la mañana pasó lo que pasó, y no hubo esa reunión que iba a tener Allende con todos nosotros, o sea, con los gerentes, mejor dicho. No se alcanzó a hacer nada. Pero ahí era el momento como para decir, ya, mire, saque esta parte y sigamos adelante trabajando. Como quien dice, saque los demócratas, saque... Eso era como lo que usted pensaba que tenía que hacer, sacar a la DC. Claro, sacarlo a todos estos que estaban armando todo este barullo de interés personal, ¿ya? De interés personal, no era social, no era un interés social, porque la ambición de ellos era gobernar. Ellos querían quedarse con el gobierno, decirle a Allende, oye, mira, ¿sabes qué? Hacia tu lado, nosotros seguimos para que no pase, pero al final pasó igual porque ellos se enlazaron con las Fuerzas Armadas, y grosso error porque las Fuerzas Armadas a ellos no los respetó tampoco, los persiguió igual y no les dio el dulce que ellos querían. Antes del viaje a Santiago, ¿ustedes en FASA ya conversaban de que se venía el golpe? No, pero sí teníamos esa sensación, ¿ya? Esa sensación de que podía haber algo. Estaba la sensación, porque los rumores, lo que hablaba la DC, cómo se estaban moviendo las cosas en Santiago, nosotros lo presentíamos.
Y acá pero en nunca pensamos que iba a ser tan cruel como fue acá en la región. usted, que quería consultarle, ¿eso se notaba acá en Antofagasta o fue No, más se real notaba. cuando lo vio? No, se notaba, se sentía. ¿En qué se sentía? Se sentía en el roce con las demás personas. Andaba medio así como los que estábamos más que nada cerca, porque la ciudadanía prácticamente no se percataba, ya más allá. Así como a los militantes de izquierda, dice usted, Claro, activistas. claro, nosotros sentíamos que algo iba a pasar, sentíamos en el ambiente y queríamos prepararnos, pero no, decían que nos iban a mandar armas, pero armas de dónde, no, nunca llegaron armas, nunca llegaron nada. Uno que otro partido de haber tenido una cosa chica, pero de ¿para qué? Que ¿Y después cuándo vuelve usted a Antofagasta? ¿Se produce el golpe? ¿Usted lo vive allá? lo vivo allá. ¿Ya? No, si como el día 28 más o menos de septiembre, llego acá y no llegamos todos, ¿Usted con Cádiz? con Juan Alvarado, Alvarado, y Cádiz. no, iba también el jefe Enrique Meneses, creo que era el apellido, del jefe de finanzas, el constructor civil Jara, que no sé por qué es lo que construía allá, pero la cosa es que era parte de la fábrica, parece. Venía otra persona más que no la recuerdo. Veníamos como 7 personas en la camioneta. Ustedes se vienen después porque se produce el golpe y acá quien toma el cargo es General Joaquín Lago Osorio. Sale el primer Sí. bando con los más buscados y dentro de los más buscados salen algunos administradores de empresas. Por Claro. ejemplo, Eugenio Ruiz Tagle, Sí. Mario Silva. Pero, por ejemplo, Mario Silva llega acá el 12-13 de septiembre. Sí, ¿Ustedes no porque conversaron él, haberse venido antes con él? ¿Pensaron No. que era peligroso? Igual estaba acá. Claro. Po. no, lo que pasa es que el día 11, cuando ocurrió esto, se habló con Mario Silva por teléfono. Y Mario Silva le decía al gerente de nosotros, le decía, yo me voy a entregar, me voy y me voy a entregar. ¿Pero por qué? Porque yo no he hecho nada malo. Yo solamente dirigí Corfo. No me he robado un 20, no he hecho nada de nada. Entonces, ¿por qué yo me voy a esconder? Le decía a Juan Alvarado. Claro. Y se escuchaba porque él gritaba, porque con la bulla que había que gritar. Y él se vino. Ahora, ¿en qué se vino? Difícil que se haya venido en avión. En camioneta. En camioneta. Y el día 11 no se podía salir de Santiago. Él no pudo haber llegado el 12 acá. Porque nosotros nos vinimos como a la semana recién pudimos salir a la calle. Del hotel. A la semana. Estuvieron una semana encerrados en el hotel. Sí, y baleados y nos ametrallaban en el hotel. ¿Por qué? Porque había un ballet ruso que su avión había quedado en el aeropuerto en Pana con problemas. Entonces, este ballet, el ballet ruso, estaba en la terraza batiendo los pañuelos, saludando a los aviones que estaban bombardeando La Moneda, creyendo que eran las fuerzas amigas de Allende. Entonces empezaron, era día y noche, todo, metralleta, Su hotel quedaba cerca de La Moneda. Claro, claro. Estaba como en forma diagonal así. Y cuando usted entró, volvió a Antofagasta, no tuvo ningún problema de ingreso, que haya estado en algún bando militar, alguna orden de detención, nada de eso. Que yo supiera, no. Ya. Llegaron y entraron. Claro, que yo supiera, no. ¿Y cómo fue la fase con que se encontró posterior al golpe? ¿Habían echado gente? No, porque siguió siendo Juan Alvarado el gerente. ¿Se mantuvo el interventor? Se mantuvo el gerente. A pesar de ser militante de un partido de izquierda, sí, el Partido se Radical. Mantuvo hasta que él se fue.
o sea, es que era tan extraño el hombre. Cuando llegamos, estuvo unos días, desapareció, después volvía, desaparecía, volvía, desaparecía, hasta que un día, ¡pum!, no supe más. Recibí un llamado de él, por favor, podría ir a ver a Cristina, la señora, que quiero saber si hay algún milico en la casa, si yo te voy a llamar y si hay algún milico en la casa, tú me dices sí y no, nada más, y punto, porque ellas van a preparar las cosas para irse. Claro, la señora se trastornó, justamente yo fui a la casa, había un militar ahí en la casa, estaban preparando las cosas para irse. La cuestión es que ellas se fueron a Santiago, pero don Juan se fue a Francia con su pareja, con la otra pareja, ¿ya? Con la pareja que tenía. Y antes de irse como antes del 11, en agosto, él le pidió a la cajera, a la señora, no me acuerdo si Adriana o Eliana, que le diera todos los vouchers de las platas que él había solicitado. Y te prometo que era así un montón de vouchers. Y llegué y me dice Abdulia, me dice, por favor, guárdame esto, o si no, lo quemas. Lo pesqué, lo eché a un bolso y me lo llevé. Y recuerdo que para el 11, cuando nosotros teníamos que estar en Santiago, yo los llevé. Y iba a empezar a quemar papeles por si acaso en el hotel y empezó a salir humo. Y le llamó la atención, dijo, empezaron a revisar la administradora del hotel de dónde salía el humo. Y yo dije, no, esta cuestión no va a pasar piola. No va a pasar piola, imposible, con las balas y toda la cuestión que estaba pasando, no va a pasar piola. Así que me los traje de nuevo. Y... Ahí en FASA, por ejemplo, cuando usted ya volvió, ¿no existían aún los sindicatos? ¿Habían acabado con los sindicatos? Mira, cuando volví estaban los sindicatos, pero ¿qué pasó? Que un día llegaron de gente de civil y se llevaron a la encargada de personal, la María Inés, a la recepcionista, la Daisy, que era casada su pareja era del puerto de apellido Araya. Me llevaron a mí. Y se llevaron también al presidente del sindicato de empleados, pero días después. ¿Ya? Y a mí me llevaron solamente porque una persona del Partido Radical iba pasando por la puerta y llegan esta gente y le dicen, busca a la señora Loli, la señorita Loli. Ah, no es Loli, es Luli, porque Luli me han dicho siempre. Está en esa oficina. Y entran los tipos, o sea, no tenía por qué haber dicho nada, nada, no hay nadie. O por último, no, aquí no hay nadie que se llame así, por nombre completo. Sí, después, ¿qué pasó al final con FASA? ¿Usted se quedó? ¿Hubo una política de hostigamiento hacia usted? ¿En qué momento al final se acaba la relación entre usted y FASA? Mira, FASA a mí me despidió. Andate así nomás, sin nada. Yo me fui a la inspección del trabajo. Arcadio Orbeta llevó el juicio y la jueza me dijo, mira, tú tienes todas las de ganar, pero no puedo darte a ganar a ti porque me va a llegar a mí. Entonces, Arcadio, también no podemos hacer nada acá en Antofagasta. Así que me voy a llevar esto a Santiago. Se lo llevó a Santiago y de Santiago ganó el juicio y dio la orden a la inspección del trabajo que me reintegrara. Fui con una inspectora de la inspección del trabajo y me sentó en mi silla, en mi escritorio, y Óscar Sala, que era el interventor,
se pescaba la cabeza a 2 manos, me decía, yo no la puedo tener aquí porque no es de mi confianza. Lo siento, señor, pero yo la dejo aquí, hay una orden de Santiago de la Corte de Apelaciones, por lo tanto, ella se queda aquí trabajando. Me quedé ahí, pero fue tan desagradable, chocante, pero tuve las agallas para estar ahí, no sé cuántos días, cuántos tiempos. No tenía pega, no tenía un papel, no tenía máquina, tenía el puro escritorio, un lápiz y un papel, y yo me entretenía ahí jugando. Yo veía que Oscar Sala salía, y a cada rato me decía, señorita Obdulia, yo no la puedo tener acá. No sé, pero hay una orden. ¿Y ustedes en ese momento aún militaban en el PC? Sí, Ya. estaba en el PC. Y la cosa... ¿Ah? ¿Cómo lo hacían? O sea, ¿existía el PC todavía en Antofagasta en esos años? No, perdón, ¿Qué? como PC, no estaba, pero nosotros... Ah, sí, po, claro. No. Pero no tenían Estructura. conexión, estructura. No. ¿En algún momento No. organizaron algo? Sí. No, algunos trabajaban por debajo. Porque el último... En forma clandestina. Mira, yo a raíz de que toda la gente que estuvo a mi alrededor o que yo estuve alrededor de ellos, las mataron, son detenidos desaparecidos, son expresos políticos, yo me aislé. ¿Por qué me aislé? Porque de esa forma yo podía moverme por todo Chile sin que afectara a otras personas y podía trabajar en forma clandestina. O sea, tirando un papelito, conversando con un compañero, viendo quién es quién también, porque tú no podías, incluso compañeros te delataban por salvar su vida. Y conversábamos, o nos juntábamos en la noche y ya no podíamos salir hasta el día siguiente, conversando, a oscuras, porque tampoco podías prender luces. Entonces, era una red, a ver, como una red de una tela de araña que no se veía, no se notaba. Buena meta. ¿Entiendes?